y Físicas de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. Como proyecto a presentar tenemos un ascensor de 3 pisos y asistente de parque automático con Arduino Uno. Quienes conformamos este grupo somos los siguientes integrantes: Arevalo Lara Jocelyn Leonor, Castro Barco Génesis Rosalía, Gutiérrez Marchán Laura Ledina, quien les habla, Lombida Yagual César Javier, Pérez Ortiz Luis Alfredo y Vázquez Silla Carmen. Nuestro docente tutor, el ingeniero Juan Carlos Iturralde. Como parte de nuestro proyecto tenemos que se realizó para la materia de laboratorio de electrónica digital, el cual consiste en el diseño de un ascensor a escala de 3 pisos. Asimismo se realizó la implementación del prototipo de Assistant de aparcamiento controlado por Arduino. Para la realización de este se utilizó un Arduino Uno, el cual se le cargó un programa basado en el movimiento del motor. Al detectar los pulsos de los botones y los sensores para el asistente de parqueo se realizó sensores o se utilizó en este caso sensores de ultrasonido, buzzer y LED. Para los aspectos físicos se armó la estructura para el ascensor. Esta consiste, como lo había dicho, en 3 niveles y además se adhirió un sistema de poleas en la parte superior para permitir el movimiento del mismo. Para el parqueo se diseñó un estacionamiento de 2 vehículos con 2 sensores diferentes para que trabajen independientemente. Después de numerosas pruebas, finalmente el ascensor funcionó como se esperaba y se muestra a continuación todo el proceso realizado junto con sus resultados. Todo esto veremos a continuación en el trayecto de la explicación del video, la explicación de nuestro proyecto. Como introducción en este proyecto se propone un ascensor de 3 pisos y la implementación de un asistente de parqueo. El objetivo es efectuar la interconexión, interacción y la movilidad de este medio mediante la digitalización, programación y las herramientas que ofrece el Arduino para el control del proyecto. Mecanismo de conteo, además de la utilización de sensores ultrasonidos. Este trabajo está basado en un sistema de transporte vertical implementando para la movilización de personas u objetos entre diferentes niveles de una estructura. Básicamente está conformado por partes mecánicas, eléctricas, digitales, electrónicas y programas que funcionan en conjunto para ponerlo en ejecución. El elevador consiste en una plataforma o una cabina que se desplaza dentro de un hueco o en guías verticales, con mecanismo de subida y bajada con una fuente de energía. Mientras que el asistente de parqueo automático está basado en sensores de ultrasonidos que calculan una distancia segura con respecto a la pared para que de tal manera el conductor pueda estacionarse de manera correcta y sin riesgo que existan choques. La elaboración de este proyecto se efectúa para medir las capacidades, alcanzar el propósito específico dentro de los límites que éste impone. Este tema de investigación se ha llevado a cabo para plasmar la arquitectura y mecanismos de un ascensor o elevador utilizando métodos de programación, acoplando su utilidad y efectividad mediante un sistema de simulación. Como alcance de este proyecto tenemos que constituyen el diseño y construcción física del elevador, así mismo como el diseño del circuito en los sensores de ultrasonido, el cual incluye la construcción de la torre,
además el estacionamiento de parqueo y además elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El diseño e implementación electrónica de los sensores, motores y demás funciones, junto con su propia interfaz electrónica para comunicación con controladores. El ascensor de 3 pisos y asistente de parqueo automático con Arduino Uno. En el proyecto como objetivos tenemos el diseñar un proyecto en físico, el cual nos permita la interacción entre la práctica con la teoría, aprendidas en el área correspondiente de la digitalización y a la programación, haciendo uso de herramientas tecnológicas para obtener un resultado didáctico del mismo. Como segundo objetivo tenemos que es establecer y demostrar el ingenio y la habilidad para el desarrollo de un trabajo final, en el cual se implementen aparatos o equipos tecnológicos con el fin de lograr un mayor aprendizaje de los estudiantes. En el marco teórico tenemos que para hablar de lo que es nuestro proyecto, tenemos que primero hablar de lo que es el ascensor. ¿Y qué es un ascensor? Un ascensor es un sistema de transporte vertical diseñado para mover personas u objetivos entre los diferentes niveles de un edificio o estructura. Está formado por dos partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, que funcionan en conjunto para ponerlo en marcha. De acuerdo a su método de funcionamiento, existen dos tipos, el ascensor electromagnético y el ascensor hidráulico u oleodinámico. Se los conoce a cualquiera de los dos. En la estructura, como tenemos en la estructura del ascensor, tenemos que esta se puede dividir en 3 grandes áreas, las cuales el sistema de poleas, la estructura del sensor y el cuarto del ascensor. Pero también este de aquí nos subdivide, o podemos subdividirlo en otras 3 partes más, que son el paracaídas, los amortiguadores y el control de maniobras. Ya a continuación vamos a hablar de cada uno de ellos para saber qué son. En el sistema de poleas tenemos que es el sistema en el cual se puede entender como un limitador de velocidad que contiene 2 poleas para poderla fijar y otra para subir el hilo de la caja. Es decir, una en el cuarto de máquinas y otra alimentada verticalmente con la primera. Este conjunto con su respectiva base, además de una barra de madera que gira sobre 2 valeros de metal para tener la menor fricción posible. Se utilizará hilo como cuerda que sube al ascensor. La estructura del ascensor. La estructura del ascensor será de madera, excepto la caja. La altura del ascensor será de aproximadamente de 50 centímetros, desde la base hasta el tope. No incluye el sistema de poleas. Cabe destacar que en esta zona se agregarán en la parte trasera los sensores magnéticos. En el cuarto del ascensor. En el cuarto del ascensor es una caja de madera cuyas dimensiones serán de aproximadamente 10 por 6 por 10 centímetros, más o menos. Cada lado también se destapa detrás de la misma, se pondrán barras y pedazos de PVC para sostener dicho cuarto y para que al mismo tiempo esto subiera y bajara de manera precisa. De aquí se podría hacer de lo que les hablaba de la subparte de los componentes. Los primeros 3 que vimos son las partes importantes y esta de aquí es como una subdivisión que se le hacen de aquellos, ¿verdad? De aquellos tenemos que es el paracaídas. Hay 2 tipos, el inalámbrico, existen 2 tipos que son el instantáneo y el progresivo. El inalámbrico se los utilizan para ascensores de baja velocidad nominal. Una vez asociada, detenemos la cabina de forma instantánea. Para los progresivos es para la velocidad, para los de velocidad superiores de cabina de frenado.
Este de aquí se los produce más de forma progresiva. Como segundo tenemos que son los amortiguadores. Hay dos tipos y se los coloca en la parte más baja del vacío para bajar velocidad nominales de cabinas con los denominados de acumulación de energía o de resorte. Las denominaciones de disipación de energía o hidráulicos son imprescindibles para altas velocidades. Y como tercera subparte tenemos el control de maniobras. El control de maniobras es sin duda el cerebro que combina y controla todo el funcionamiento de un ascensor. Dichos múltiples funciones de asociamiento, puesta en marcha, detención y control de seguridad. ¿Verdad? En lo que respecta al circuito, se va a simular en Proteus con ayuda de las librerías del Arduino. Se va a utilizar sensores magnéticos para de esta forma poder reconocer el nivel en que se encuentran los LED para marcar el nivel en que se encontraba el ascensor y un display que nos indica el nivel que se encarga del mismo, poniendo un integrado con puentes H para la integración de giro del motor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sensor ultrasonidos de Arduino para medir distancias. El sensor de ultrasonidos con Arduino nos permite medir distancias a través de los ultrasonidos. Es muy común encontrar este tipo de sensores en los coches actuales. El objetivo es mostrar cómo podemos construir sistemas reales con esta placa de prototipado. ¿Cómo funciona el sensor ultrasónico Arduino? Para medir distancias con Arduino podemos hacerlo de diferentes maneras. Como primer punto, existe el sensor de infrarrojos que utilizan las propiedades de la luz para calcular la distancia. Y el sensor ultrasónico Arduino. Este utiliza las propiedades de propagación de sonido para medir distancias. Más concreto, utiliza los ultrasonidos. Este tipo de ondas sonoras se encuentran por encima del espectro audible de los seres humanos. Como podemos ver en esta imagen, cerca del 0 Hz a los 20 Hz está lo que es el infrasonido. De los 20 Hz a los 400 Hz se encuentran los sonidos graves que podemos percibir nosotros los seres humanos. A partir de 400 Hz hasta los 1600 Hz se producen los tonos medios y los tonos más agudos serían a partir de los 1600 Hz hasta máximo un pico de 20 Hz. Ya sobrepasando este pico de 20.000 Hz vienen lo que son los ultrasonidos. El funcionamiento es muy sencillo. El sensor envía una onda ultrasónica a través del disparador de trigger. Rebota contra el objeto y el receptor o hecho detecta la onda. Sabiendo cuánto ha tardado en viajar dicha onda, podemos saber la distancia. Aquí tenemos una imagen de lo que es nuestro sensor ultrasónico. También nos dice que la velocidad es conocida. El sonido viaja a 343 metros por segundo. El tiempo lo va a devolver lo que es el propio sensor ultrasónico Arduino a través de la API de Arduino. El zumbador o buzzer Arduino. Para simular correctamente el sensor de distancia, vamos a utilizar un buzzer Arduino. Estos componentes utilizan la piezoelectricidad. Esto vendría a ser un fenómeno físico que afecta en determinados cristales, como el cuarzo, que es el más común. Al someter un cristal de este tipo, se deforman y vibran. Si conseguimos que esta vibración tenga una frecuencia dentro del espectro audible, conseguiremos un sonido. Aquí en la imagen izquierda tenemos lo que es el zumbador o el buzzer. En la parte derecha tenemos lo que es el espectro audible. Dice que es importante conocer las frecuencias del espectro audible y saber que el rango de frecuencia va desde los 20 Hz
hasta los 20 kHz. También tenemos en nuestro proyecto un sistema de alerta con LEDs. Por último, incorporamos el sistema de alerta visual para el sensor ultrasónico Arduino. Esto nos permite visualizar si estamos cerca o lejos de un obstáculo. Lo hacemos funcionar con 3 LEDs de color verde, amarillo y rojo. Conseguimos determinar si está lejos, cerca o en zona de peligro. Programando el sensor ultrasónico Arduino para medir distancias. Aquí vamos a explicar un poco sobre los algoritmos de la programación, lo que es la programación del Arduino. El sistema de aparcamiento consiste en detectar un objeto a través del sensor ultrasónico y avisar con señales de luz y sonido. Por lo tanto, ya tenemos la primera división, detectar el obstáculo y alertas con sonidos y luces. Lo primero que vamos a hacer será plantear el algoritmo del sistema de detención de obstáculos. Nos dice como punto número 1, bueno, esta sería la función comprobar la distancia de los objetos. Vamos a preguntar, ¿está dentro del rango para avisar? Si la respuesta es sí, va a lanzar alarma visual y sonora. O sea, se va a emitir lo que es la luz y lo que es un sonido ultrasónico para avisar que está cerca. ¿Ya? Si es no, bueno, continúa con el proceso. Ahora, el algoritmo del sistema de alerta visual y sonora sería el siguiente. ¿Está en zona verde? Si la respuesta es sí, entonces encender el LED verde, emites el sonido número 1 y 3, salir. Si la respuesta es no, continuar. O sea, vamos a preguntar ahora, ¿está en zona amarilla? Si la respuesta es sí, así mismo encendemos el LED amarillo, emites el sonido número 2 y sale. Si la respuesta es no, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Está en zona roja? Si la respuesta es sí, encendemos lo que es el LED rojo y emitimos el sonido 2. 3, salir, caso contrario, continuar. De los dos algoritmos anteriores, deducimos que vamos a necesitar varios umbrales de decisión, uno para cada decisión. Podemos escoger una simple regla y determinarlos. Tenemos lo que es el umbral 1. El umbral 1 sería cuando está en zona verde desde los 30 centímetros a 20 centímetros. Entonces se encendería el luz verde. Cuando el umbral 2 está en zona amarilla, sería desde los 20 centímetros hasta máximo los 10 centímetros. El umbral 3 determinamos que está en zona roja. Sería menos de 10 centímetros, o sea, está mucho más cerca, que ya podría estar topando lo que es la pared. Entonces, lo que es el sistema ultrasónico nos va a avisar que ya no estamos a una distancia de 10 centímetros mediante lo que es el LED rojo, para que no ocurra lo que es un choque. Es importante conocer el rango de funcionamiento del sensor de ultrasonidos. Este va de 2 centímetros hasta los 400 centímetros, según la hoja de especificaciones técnicas. Aquí tenemos la representación gráfica del estacionamiento. Como se pudieron dar cuenta, lo funcionamos con nuestro primer proyecto, que fue el ascensor de 3 pisos con Arduino. Y aquí le incluimos lo que es el sistema de parqueadero, ¿sí? Ahí tenemos 3 carros y ahí tenemos lo que son los sensores. En la parte derecha podemos visualizar dónde está el carro blanco y dónde está el carro azul, ¿sí? También tenemos nuestro diagrama de bloques. Aquí utilizamos lo que es nuestro ordenador para hacer la programación del Arduino Uno. También utilizamos lo que es el protoboard con las resistencias y con lo que son los LEDs. Tenemos aparte los sensores ultrasónicos y también lo que es los buzzers. Y esto de aquí se conecta directamente a lo que es la representación gráfica del estacionamiento que ya le mostré anteriormente. Muchas gracias. Ingeniero y compañeros, yo les voy a hablar sobre los materiales que utilizaremos
para realizar nuestro proyecto, los cuales serán una batería de 9 voltios, un sistema de poleas, el cual permitirá subir y bajar el cuarto del ascensor. Utilizaremos motor con sistema reductor, un Arduino Uno con cable conector USB, también cable UTP, el metal que será para la estructura del ascensor. Utilizaremos 3 LED, también cinchos que lo utilizaremos para sostener y mantener organizados los cables y motores. Un puente H con driver L298, el cual permitirá controlar el giro y la velocidad de 2 motores DC de hasta 2 amperios o un motor paso a paso. Usamos pulsadores o interruptores, en total fueron 3. También resistencias y el protoboard, que como ya sabemos es una placa de prueba que podemos reutilizar y la utilizamos para construir prototipos de circuitos electrónicos, ya sea con o sin soldadura. Sensores ultrasónicos, los cuales nos permiten medir la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. Ese nos permitirá medir la distancia del parqueo. También los buzzers o zumbadores, que es un pequeño dispositivo electrónico que permite emitir sonidos para alertar algún evento. Este también lo utilizaremos para el estacionamiento. Por otro lado, para saber cuáles fueron nuestros gastos, procedimos a realizar una tabla de presupuesto, en la cual están los nombres de los elementos que utilizamos y el precio. Tenemos que el Arduino Uno está a $15, los LED a 50 centavos, estructuras metálicas en $20, el puente H con drive L298 en $7, los cinchos en $1, el cargador de 9 voltios en $10, el protoboard en $2.50, los pulsadores en 50 centavos, el sistema de poleas en $10, el motor con sistema reductor en $15, las resistencias en $3, el material para parqueo, que fue para realizar la maqueta, se nos hizo un valor de $5 con 60 centavos. Entre los dos buzzers se hizo $1. Entre los dos sensores ultrasónicos se hizo $6. En el cable UTP $8, dándonos como resultado un valor total de 105,10 centavos. Conclusión. En conclusión, la programación en Arduino permite realizar proyectos muy interesantes que pueden tener un uso esencial dentro de la sociedad. En este caso, el sistema de parqueo automático permite a los usuarios que en ocasiones tienen problemas para estacionarse, ayudarlos mediante una alerta visual de un semáforo que vendrían a ser los LEDs en la pared, y también una alerta auditiva que son los buzzers, para que de esa manera evitar daños en los vehículos, garantizando así un servicio adicional en centros comerciales, hospitales, restaurantes, entre otros lugares donde se puede implementar esta parte del proyecto. El ascensor construido cumple con el objetivo propuesto, dado que la programación que se realizó
para que cada vez que una persona eligiera un piso y que poco tiempo después ésta presione un piso más cercano al de destino del ascensor, este deberá ir al más cercano. Por ejemplo, si se está en el piso 1 y se presiona el 3 y poco después se presiona el 2, el programa toma esta última opción y se dirige al piso más cercano que encuentre. El ascensor muestra rapidez respuesta gracias a la calibración adecuada de los tiempos del delay, los cuales tuvieron que ser modificados hasta encontrar el tiempo adecuado para no hacer que el ascensor se saliera del campo magnético del switch read, para enviar así el pulso, ya que el ascensor cada vez que no encuentra algún switch read encendido, este baja a la primera planta. Mientras que los sensores ultrasónicos deben ser programados para que estos calculen una distancia precisa en relación al tiempo y velocidad. Para finalizar, el ascensor en conjunto con el sistema de parqueo automático puede implementarse en cualquier tipo de infraestructura. Como recomendaciones tenemos que es preciso mencionar que la programación de 2 sensores ultrasónicos en un solo Arduino requiere la implementación de las funciones dentro del mismo setup, para que no existan problemas al momento de las lecturas, ya que puede pasar que uno de los 2 sensores no haga la lectura. Por lo tanto, esta parte es fundamental tenerla en cuenta. Aunque las funciones se hayan programado para generar las diversas salidas del sistema, es necesario optimizar el código de la plataforma Arduino que se encarga de esto, para que sea posible realizar diversas acciones simultáneamente, ya que en el estado actual de la dicha mencionada no es posible, debido a que el servomotor presenta oscilaciones momentáneas de corta duración al final de los recorridos. Cuando el pie da su señal sonora, se debe, de ser necesario, conseguir un servomotor que sea más estable ante las señales de la terminal PWM del Arduino, o conseguir un modulador independiente para esto. Se recomienda a los profesores que motiven a los estudiantes a seguir generando material para la escuela, por medio de proyectos como el presente en las diversas áreas de estudio de la misma, para que los estudiantes de generaciones posteriores tengan más recursos para su aprendizaje. Hola a todos, soy César Pampella, integrante del grupo 5, y voy a proceder con la explicación del ascensor y la demostración. Nosotros enviamos un pulso a través de estos botones hacia la placa de Arduino, y esta a su vez le envía un pulso al puente, que lo que hace es polarizar el motor para subir o bajar el ascensor. Entonces aplastamos y sube. Se enciende el LED indicando que llegó al segundo piso, terminando su recorrido. Entonces, como les decía, se le envía una señal al puente para polarizar el motor para subir o bajar, y lo llevaremos al otro lado. Llega a su destino final y por esa parte concluimos. Ahora veremos el protoboard donde está el sensor para nuestro sistema de parqueo con el sensor de ultrasonido. En los pines 12, en los pines 5 y 6 y 3 y 4 están conectados el eco y el trigger. El trigger es una onda de ultrasonido que envía el sensor para poder calcular dónde está el objeto delante de él. En los pines 12, 11, 10, el 7, el 2 y el 13 hemos conectado los LEDs rojo, amarillo y verde para que reciban un pulso de parte del Arduino y se enciendan. En el pin
9 y en el pin 8 están conectados el buzzer. Están conectados el buzzer, uno para cada uno, para que trabajen de forma individual. Ahora sí procederemos con la explicación. Se pondrá un objeto frente al sensor para que lo capte y nos envíe una señal. Nosotros lo hemos programado a cierta distancia para que el sensor lo detecte y le mande un pulso al LED, al LED verde, y este también mediante el buzzer emita un sonido, indicándole al conductor que mientras se está estacionando está en una distancia prudente y que todavía puede avanzar. Si el conductor se adelanta un poco más, podemos ver que la señal varía en el monitor serie. Podemos ver que recibe 8.51 en el sensor 1, donde estamos detectando el carro, y si avanzamos un poco, vemos que se enciende la luz amarilla y el sensor detecta 7.07. Ese es otro rango que establecimos para que el conductor se dé cuenta de que se está estacionando correctamente, pero que debe avanzar un poco más adelante, pero con precaución. Si el conductor avanza demasiado cerca, se enciende la luz roja y se dispara la alarma. Entonces, si lo hacemos para atrás a una distancia prudente, la alarma se apaga y acá recibe 3.98, indicando que se encuentra en una distancia segura. Ahora vamos a probar el otro. De la misma forma, recibe una señal detecta que el vehículo está cerca y si se pega demasiado le salta la alarma, y esta no se va a desactivar hasta que el conductor retroceda un poco y esté bien estacionado.